Iniciamos. Por lo general, los medicamentos que toma una mujer embarazada no ingresan al bebé, pero en algunos casos pueden hacerlo, causando daño o defectos congénitos. El mayor riesgo es durante las primeras semanas de embarazo. Este martes de Salud Ginecológica hablaremos sobre los medicamentos en el embarazo. Iniciamos Quiero Vivir. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero recuerden siempre, por favor, recuérdenlo. Cuando te levantes, lo primero que debes de hacer es darle gracias a Dios, como lo quieras concebir, de haber despertado. Te tocas, te das tu agasajadita, dices, ay, pero qué bueno estoy, qué bárbaro. Y entonces dices, estoy enterito y amanecí. Y ya eso es un regalo diario de Dios. Y no se te olvide vivir el día del hoy. No vivas el mañana que no existe, ni tampoco vivas en el pasado, que lo único que hace es entorpecer tu presente. Así que ya lo sabes. Bienvenidos. Y bueno, pues hoy tenemos, ahora sí, como un programa muy especial con mi buen amigo, el farmacólogo. Recuerden que él es farmacólogo Carlos Estrada, en donde nos ha estado orientando acerca de toda la magia de los medicamentos y todo lo que envuelve a la hora de nosotros dar un medicamento. Pero también, bueno, antes que nada, bienvenido. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias y pues un saludo a todos, ¿no? Felicidades. Y ahorita que ya ves que está muy de moda lo de la policía que está ahí en el santuario, voy a pedir tu comentario. Sí, claro. Pero también, hoy iniciamos con... San Pantaleón, que no sea una erupción. San Benito, que no sea un trombocito. Santa Micaela, que no sea varicela. En la corte celestial existe un santo para cada padecimiento. Conócelos. Está muy bueno. Bueno, pues hoy empezamos, llegó a mis manos una revista de estas revistas que nos mandan amablemente los laboratorios médicos, en especial esta revista Médico Moderno, que se ha caracterizado por tratar de distraernos a los médicos y que, bueno, yo al menos las leo. O sea, yo sí me encanta leerlas porque te distrae, te llena de cultura y por otro lado, pues de pronto sacan cada cosa que dices, wow, qué investigaciones, o sea, son investigaciones literarias que vale la pena compartirlas. Bueno, pues esta revista de Médico Moderno, me llegó este libro de los patronazgos de la salud y bueno, pues hicimos esta sección dedicada a ustedes en donde para cada santo hay una enfermedad o para cada enfermedad existe un santo. Y bueno, pues les voy a leer en esta ocasión la introducción. Cuando Dios da la llaga, da la medicina, dice el refrán. Fíjense bien, ¿eh? Cuando Dios da la llaga, da la medicina. La devoción a los santos patronos constituye una parte esencial de la cultura popular en países o regiones de tradición cristiana. Es la razón, y a veces pretexto, de emotivas y vistosas fiestas a lo largo y ancho de nuestro territorio durante todo el año. Estas festividades se convierten, por lo tanto, en interesantes fenómenos de estudio para la sociología y la antropología.
Para la historia mexicana los patronazgos son igual de importantes, pues prácticamente cada ciudad, pueblo o villa fundada en México está bajo la advocación de algún santo y el día de su celebración marca, por ejemplo, el desarrollo de las tradicionales ferias del lugar. Las profesiones u oficios tampoco escapan de esta influencia religiosa, pues como veremos en esta ocasión, los médicos y el campo de la salud también tienen sus propios patronazgos. Cabe resaltar que algunos santos que mencionaremos no forman parte del devocionario mexicano, pero son igualmente populares y muy venerados en otras partes del mundo. Algunos personajes fueron propiamente médicos, como es el caso de los evangelistas San Marcos o San Lucas o los santos Cosme y Damián. El resto coronaron su santidad a causa de su martirio y de acuerdo con este se convirtieron en intercedores o abogados de algunas enfermedades específicas relacionadas con su suplicio y a veces con su muerte. Para entender estas devociones es importante conocer también la iconografía de cada uno de estos ejemplares personajes, pues a través de ella podemos identificarlos rápidamente y asociarlos con el campo que rigen. La iconografía cristiana de este modo se vuelve una fuente inagotable de simbolismo en el arte. En esta edición haremos un recuento de los principales santos vinculados con la salud y la medicina. El orden se seguirá que va de acuerdo con la fiesta en el calendario. Esto es lo que nos escribe Mónica Araujo Martínez. Y empieza con San Sebastián. Así de que, bueno, pues vamos a estar dando estos santos, que yo creo que es como parte de esta cultura de pedirle siempre a Dios a través de mensajeros, pero yo creo que aquí en México, no sé qué opines, Carlos, pero la Virgen de Guadalupe es como el tribunal superior, ¿no? El que no es guadalupano no es mexicano, así casi, ¿no? O prácticamente. Sea, le pediremos al santo, pero si vemos que pero no, la Virgen de Guadalupe no está trabajando adecuadamente, entonces sí, la manda a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es como, mamá, ¿qué me hace falta, no? Sí. Este es nuestro tema del día de hoy, la farmacología y el embarazo, la toxicidad durante el embarazo. Pero antes de irnos, 30 segundos para hacernos un comentario acerca del santuario y las medicinas que venden o vendían ahí. Sí, bueno, desgraciadamente esto ocurre con demasiada frecuencia y bueno, la recomendación es que no vayan, no acudan, mientras no existe el mercado, la demanda, la oferta, pues, siempre va a existir alguien que lo ofrezca, ¿no? Si alguien va y busca, siempre va a existir alguien que lo ofrezca. Entonces, lo ideal es que no. Ahorita va a ser un periodo y luego van a regresar, porque así es, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Esto es, si tú lo pides, lo vas a encontrar. Entonces va a haber gentes que se dedican a esto. El problema es que un gran porcentaje o es medicina caduca, es medicina que no lleva los rigores de enfriamiento y demás, o pues ahora sí medicina apócrifa, que es falsa. Vámonos al bisturizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Y bueno, pues la recomendación: por favor, no propicies algo que es ilegal, así es, no lo propicies, las autoridades hacen lo suyo. Si supieras en una investigación de mercado que se hizo, esto lo hicieron unos reporteros en donde se encontró que cerca, fíjense bien, y esto es un reportaje que salió en un periódico de la localidad, casi el 40% de la medicina que venden en estos lugares ilegales es medicina apócrifa, pues, o sea, es azúcar, es medicina que no tiene. Sobre todo, son muy socorridos los medicamentos para la disfunción eréctil, para cuando Panchito no paraguas ni con la marcha de Zacatecas. ¿Por qué? Porque son medicamentos que son caros. Pues ahorita ya con los genéricos, ya, pero hay uno que es el Tadalafil,
que, como es solicitado, qué bárbaro. Sí, y de ese que dura más tiempo, ¿no? El todavía efecto. no hay genérico. No hay. Y por lo tanto lo hacen como copia falsa y pues yo creo que no sé cómo le hacen para que funcione y sigan comprando, porque la verdad, o sea, el efecto psicológico yo creo que debe de ser muy bueno. Esa es la recomendación. Mucho del medicamento es medicamento falso, o por otro lado no lleva los rigores de la conservación de los medicamentos, lo cual puede afectar tu salud. Sí. Y bueno, pues vámonos de lleno con este tema de embarazo y medicamentos, algo que nos dejó como secuela, ya nos comentabas la vez pasada de cómo se utilizaba como ansiolítico y antiemético el medicamento, se nos fue. La talidomida. La talidomida, sí. Que en los, ¿qué sería? Los 50 hizo su aparición. Finales de los 50, principios de los 60, sí. Y empezaron con focomelia, que es la ausencia de brazo y antebrazo, pierna y muslo, y nada más eran los esbozos de manita y los esbozos, los muñoncitos de pies, que hay un personaje de mucho valor que ahorita es muy famoso y que centralizó, pero en su época fue, ahora sí, algo atroz lo que vivieron muchas mamás en todo el mundo, sobre todo en Europa. Así es. Bueno, empecemos diciendo porque en el embarazo se alteran las condiciones fisiológicas de la persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, se retrasa la absorción del medicamento, la distribución del mismo, el metabolismo y la eliminación, y por lo tanto, los medicamentos actúan distinto que normalmente pudiera ser. Y aparte, pues está enfocado esto a que son realmente dos seres, o sea, la madre gestante y el feto, en este caso, ¿no? Los que pueden ser afectados. ¿Qué generalmente es lo que se usa en el embarazo? Pues generalmente lo que utilizan pues son antiácidos, analgésicos y ¿qué más? Antieméticos justamente, y algunos antibióticos cuando hay una infección, ¿no? Básicamente es lo que generalmente se utiliza en los embarazos. Los medicamentos tienen una clasificación de acuerdo a la FDA, que es el organismo regulador de los medicamentos en los Estados Unidos, el Food and Drug Administration, y son por letras, ya lo habíamos platicado creo en alguna ocasión, es A, B, C, D y X, son 5 letras, ¿no? Los medicamentos que son con A y B prácticamente no han mostrado daño en el feto, ¿no? No tienen alteraciones para el feto, para el producto. Pero todos los que son C, D y X ya no son recomendables. Sobre todo el X está total y absolutamente contraindicado. Entonces, eso es como, digamos, iniciaríamos con esta situación. Y aquí vale la pena, Carlos, recuerden que Carlos Estrada es farmacólogo, esa es su carrera, esa es su licenciatura, él se dedica exclusivamente a medicamentos, él labora en varios hospitales, tiene su sede en el Hospital San Francisco, y ahí es de mucha utilidad para nosotros los médicos porque, bueno, a veces el paciente tiene cerca de 20 medicamentos, sí, porque lo ve ortopedia, cardiología, neurología, medicina interna, gastroenterología, y cada uno llega y pone sus tratamientos. Sí. Y a la vuelta del ratito el paciente tiene 15, 20 medicamentos. ¿O es mentira? No, totalmente. Es verdad. Sí, yo me he encontrado pacientes que tienen hasta 30 medicamentos. Yo les pregunto, bueno, ¿y te los tomas? Pues la verdad es que se les olvida, por supuesto que no lo toman, ¿no? Y el médico a lo mejor está pensando en que el paciente se lo está tomando y se va a aliviar, ¿no? Por supuesto que no siempre es así. Y muchas veces esa mezcla de medicamentos hace que unos no dejen actuar a los otros, ¿no? Entonces, y esto es una realidad, de ahí que surgen carreras como la de él, en donde, bueno, pues se está viendo cómo hacerle ver a los médicos que las interacciones pueden echar a perder tratamientos. Y por otro lado, bueno, pues ellos se están capacitando constantemente. Ahorita nos recuerdas el congreso que van a tener en Puerto Vallarta. Ok, ahora, yo creo que uno de los puntos principales a tratar en este punto es separar el embarazo de los 3 primeros meses, que es cuando el bebé
está en formación, Correcto. es decir, es un embrión que está en formación y después de la 12ª semana, en donde ya es feto nada más con crecimiento, ya no se están formando órganos, porque los medicamentos o incluso tratamientos de radiaciones, rayos X y eso no tienen el mismo efecto. Sí, correcto. En este caso en particular, generalmente la recomendación es que durante el primer trimestre, que es el periodo donde se está haciendo se está formando el nuevo ser humano, pues no se tome absolutamente nada, salvo una excepción que sería el ácido fólico o el hierro, por ejemplo, para las gentes que tienen deficiencias de este tipo de sustancias, que finalmente tienen que ver con la formación del feto, del bebé, ¿no? Ajá. Pero son, digamos, recomendaciones extras, ¿no? Muy ocasionalmente serían algunas otras, como por ejemplo el yodo, algunas otras vitaminas o minerales en ese periodo. Pero en ese periodo no se recomienda absolutamente nada porque precisamente tiene ese riesgo. Ahora, como les decía, hay categoría A y categoría B. Esos, a juicio del médico, y dependiendo de la gravedad de la situación, se pueden administrar o no, dependiendo de las condiciones, por supuesto. Cuando tú estás hablando de esta interacción entre que es la mamá, el bebé y los medicamentos que da el médico, aquí el problema es que el embarazo da náuseas, Sí. da vómitos, dejan de comer, vomitan. Y luego se estriñen, o sea, cómo le batallan las mujeres con esto, se estriñen muchísimo. Y dices, chin, ¿qué hago? Porque ¿Qué le doy, no? me ha tocado a mí ver pacientes en donde pues prácticamente terminan en el hospital deshidratadas, ahora sí, como que les va peor si dejamos en su momento a no darles algo. Entonces a veces tenemos esta coyuntura o disyuntiva en donde tengo que darle medicamento, pero yo sé que está, pero si no se me puede hasta morir la paciente. Sí, hay condiciones en las cuales definitivamente hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los molestias, ¿no? De lo que son náuseas y todo eso, pues se pueden corregir con dieta, por un lado, pero si no es suficiente, bueno, entonces se pueden agregar algunas cosas. Hablando de antiácidos, lo que sí se recomienda es lo que no se absorbe, por ejemplo, el malgadrato, las sales de hidróxido de aluminio, de magnesio, etcétera, pues tienen una función local meramente, no van a afectar al producto, ¿no? Por ejemplo, creo que ya vamos al corte, ¿verdad? No, todavía tenemos tiempo. 30 okay. segundos. Perfecto. Si es el caso de la dispepsia, la acidez, digamos, pues está demostrado, dentro de esta categoría están la ranitidina, el omeprazol, no hay problema, se pueden utilizar. Para el estreñimiento sí está un poco complicado porque no hay mucho que se recomiende para este periodo. Lo ideal es fibra, una alta cantidad de fibra. Ya hay muchos suplementos, hay inclusive alimentos que tienen fibra adicionada, ¿no? Pues eso es lo que se recomendaría en todo caso. ¿Qué les parece? Qué interesante. Porque ahora sí, nos vamos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. Nuestro WhatsApp está abierto, 333-822-3208. Recuerden nuestra página en internet a través de la cual nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, www.radiomujer.com.mx. Austin, Texas, prepárate porque pronto iremos para allá. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Llega una mujer con el médico, se sentía mal, el doctor le hace exámenes y cuando llega a recoger los resultados, el veredicto del doctor es contundente. Señora, está usted embarazada. ¿Cómo? ¿Le explico o lo damos por obvio? Claro. Ahí verá usted si le explico cómo, hasta podemos ser gráficos. Mira tú qué volado el doctor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando
rompemos el esquema de los medicamentos con síntomas propios de la, ahora sí iba a decir de la enfermedad, pero no es enfermedad, o sea, del embarazo, y entramos al grupo de las mujeres que tienen tratamientos ya exprofeso. Correcto. Por ejemplo, una mujer diabética, por ejemplo, una mujer hipertensa, una mujer que tenga artritis reumatoide, una mujer que tenga hipotiroidismo. O sea, ya estaba enferma desde antes, asume el riesgo de lo que implica un embarazo, una mujer cardiópata que tenga falla en el corazón, una mujer que tenga falla en el riñón. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, en esos casos hay pautas específicas que se recomiendan, digamos. Hay condiciones como esta, por ejemplo, la diabetes en particular, que bueno, pues de por sí el embarazo es un evento diabetogénico, digamos, que pudiera generar diabetes. Entonces, en todo caso, lo que hay que hacer es tratarlo como el organismo lo hace, es cambiar de los hipoglucemiantes a una insulina, ¿no? O sea, esa es una pauta de recomendación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no todas las gentes lo llevan a cabo, depende de las condiciones de la persona, ¿no? Perdón, algo no, vas a comentar. que la insulina, por ejemplo, finalmente es una hormona correcto. Sintética igual a la que producimos exactamente nosotros. Exactamente igual. Entonces no tiene pues repercusiones sobre el feto, en este caso, en el organismo. Y bueno, digamos que el periodo puede ser, como les digo, el médico puede decir en los primeros 3 meses yo voy a usar insulina y ya después de esos 3 meses, ya que está formado el bebé, etcétera, pues vuelvo a mi esquema. ¿A qué esquema? Pues a lo que se recomienda, que es menos nocivo, ¿no? Como les digo, hay categoría A, B, C, D y X, ¿no? Y ahí el médico tendrá que saber. Hay una lista, aquí yo por ejemplo tengo una guía de qué los medicamentos, qué categoría tienen dentro de esa que está. Entonces, es fácil consultar y, oye, ¿cuál me recomiendas? Pues porque está en categoría A, ¿no? Y ya. Y se resuelve esa situación. Hay ocasiones en las que definitivamente hay que tomar el riesgo. Vamos a poner un ejemplo, con una paciente que tenga convulsiones, ¿no? Que tenga epilepsia, ¿no? Y que convulsione con regularidad, ¿no? Digamos, y esté tomando un anticonvulsivo. Entonces, ahí en esos casos, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la fenitoína, que se utiliza para esto. Allí, fíjate, el riesgo es el 50% de las personas que toman fenitoína no tienen ningún efecto. Un 30% probablemente pudieran tener algún efecto en la persona, no en sí, en el feto, y el resto no sabemos. Y solamente un 3 o 5% puede tener una afectación. Entonces el médico ahí decide qué tan grave es la situación, ¿no? Híjoles, qué decisiones tan es muy difícil, tan tremendas, ¿no? Y ahí a veces hay que hacerlo, lamentablemente, ¿no? Y a veces, por eso es que se ven ustedes en esa disyuntiva de decir, bueno, pues yo prefiero trazar o uno u otro, y a veces ese dilema es un poco complicado para todo mundo, ¿no? Para inclusive la misma pareja, o la madre soltera, lo que sea, ¿no? O sea, la que está gestante, la persona embarazada es la que tiene que resolver ese dilema, ¿no? Es muy difícil. Y por ejemplo, antibióticos. Yo recuerdo que pavor hacía las tetraciclinas durante el embarazo por la afectación de los dientes. A ver. Sí, por supuesto. Como les decía, es la categoría, depende de la categoría, hay algunos medicamentos antibióticos que no se recomiendan. De hecho, los únicos que se recomiendan para utilizarse durante el embarazo son la amoxicilina, prácticamente amoxicilina y tal vez con clavulanato, la cefuroxima y la fosfomicina cuando es solamente por esta de polvo que se utiliza como para las infecciones urinarias, ¿no? Solamente esas son las que están así como más recomendadas dentro de los antibióticos, pero ningún otro, porque todos tienen alguna afectación de alguna u otra forma, ¿no? Como les digo, la disyuntiva es esa. Si la enfermedad está, por ejemplo, vamos a hacer una neumonía muy, muy intensa en la paciente, pues hay que tratarla.
Y ahí hay que escoger ese tipo de medicamentos que tengan un margen de seguridad un poquito más grande. Cuando tú estás hablando de estas disyuntivas, también nos enfrentamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar una paciente con artritis reumatoide que está siendo controlada exclusivamente con cortisona. Y sabemos los efectos secundarios de la cortisona. ¿Sí pasa esto al bebé y puede provocar, no sé, atrofia de la glándula adrenal o algo, o no es algo que se vea? No se ve con tanta regularidad. Lo que pasa es que esto es bien difícil porque los estudios generalmente no se hacen en mujeres embarazadas. Claro. Porque nadie se quiere arriesgar a hacer ese tipo de estudios. Generalmente se hacen en animales que gestantes. Ahí se hacen los estudios. Nunca, vamos, yo no tengo conocimiento. Hay muy pocos estudios donde hay voluntarias que lo deciden hacer embarazadas de tomar ciertos medicamentos. Pero son medicamentos que ya probaron que en los animales no causaron ese problema. Entonces, aquí es sumamente difícil y entra dentro de esa categoría ese riesgo que es, digamos, puesto en el sentido de los propios animales. Esto que les decía de la fenitoína se analizó en los animales, no en los seres humanos. No hay estudios en seres humanos, por supuesto, no hay esa situación. Sí se ha utilizado fenitoína en mujeres embarazadas y se ha monitorizado y afortunadamente en muy pocos casos ha pasado algo. Pero, pues, ¿quién se quiere arriesgar, no? Ahora, ¿se puede ensayar, no sé, son lucubraciones mías, porque pues yo realmente no veo mujeres embarazadas en el primer trimestre, generalmente las veo ya después cuando tienen algún problema, pero ¿se puede utilizar el decir, le bajo la dosis? Sí. ¿Tiene influencia? Ok, no puedo suspender el medicamento, pero sí puedo bajar la dosis. Sí, como les decía, recuerden que en el embarazo hay afectaciones de tipo fisiológico. Entonces, por ejemplo, si el volumen de distribución está alterado, ¿no? en la paciente porque tiene esas condiciones, a lo mejor con una disminución de la dosis tiene suficiente dosis en sangre para el efecto terapéutico, ¿no? Para que le haga efecto el medicamento. Entonces sí se puede hacer ajuste, o sea, es lo recomendable de hecho, hacer ajuste de dosis. ¿Qué les parece? Qué interesante. Tenemos mucha participación, ahora sí, vamos a... buen día, doctor Priego, feliz año, gracias. Mi hermano tiene los triglicéridos y el colesterol elevado, pero no sé cuánto, y tiene ronchas y comezones por todo el cuerpo, no es diabético, no está gordo, ¿será lipidemia? Bueno, la comezón o es una situación local de la piel o es por lo más común que a lo mejor tenga sales biliares, eso se me ocurre, un prurito generalizado, siempre tenemos que pensar en que pueda tener las sales biliares, o sea, la bilis elevada. Me acaba de llegar una paciente en donde ese fue el síntoma, ella llegó, la manda del dermatólogo y lo que veo es que trae las bilirrubinas elevadas y bueno, resulta que tenía una piedra en la vía biliar y la tuvimos que mandar sacar esas piedras. Entonces, chécale por ese lado, es muy difícil que el colesterol o los triglicéridos elevados den esa sintomatología. Vámonos a un bisturizazo a nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83. Recuerda, este programa es en vivo, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Guadalajara a todo el mundo a través del 1040 de amplitud modulada y en Austin, Texas a través del 95.1 FM Radio Mujer. Austin, Texas, el sexto sentido de la radio. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, leyendo todos los mensajes que nos mandan. Hola, soy Mari y convivo con una persona que no habla ni sonríe. Es muy cansado y difícil. Pero este mensaje es un horario que no corresponde. Bueno, pues debe de ser terrible en una persona que no habla ni nada, pues será como vivir en una convivencia, como decía, no hay peor soledad que sentirte solo, ¿verdad? Sí. O sea, teniendo a alguien al lado.
O sea, esa es la peor soledad de todas. Sí. Porque bueno, cuando estás solo, pues ya sabes que estás solo, ¿verdad? Te ves en el espejo y haces piruetas para sentirte acompañado, pero tener a alguien y sentirte solo, pues esa es la peor soledad de todas, ¿no? Sí. Este mensaje, buenos días, favor de pasar los datos de la endocrinóloga, la que está en el programa de las 7, gracias. Bueno, pues ahorita los ven porque Luisa está ahorita vemos los datos. Ahorita Jessy nos los da. Buenos días, ¿podría decirme si hay alimentos que ayudan a que se presente la ansiedad? Saludos cordiales. Es que sabes que estoy muy atrás, o sea, esos no me tocan a mí. Ahora sí, buen día, yo tomé estomacurol para la acidez y nació mi hija con espina bífida y sus secuelas. ¿Será eso lo que afectó? Gracias, saludos, soy Betty. Pues no, ¿verdad? No. A ver. No, yo creo que más bien esa es una deficiencia de lo que platicábamos hace rato, de ácido fólico, de de hierro, de alguna vitamina. Básicamente es vitamina B. Básicamente es por ahí, no creo que sea por este caso. Sí, más bien, por eso es tan importante no prevenir, sino programar tu embarazo, ir con el con el obstetra. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te hacen un tamizaje, te hacen exámenes de orina, ven que todo esté bien y sobre de eso, entonces te empiezan a dar complementos que son ácido fólico, hierro, etcétera, que son importantísimos precisamente para disminuir, porque la espina bífida, una de las causas es la ausencia de ácido fólico, pero no es la única. O sea, al menos dices, bueno, yo puse todo de mi parte para que mi bebé naciera bien, pero si ya sobre de eso pasó esto, pues ya no, tampoco es echarnos la culpa. De Anónimo, híjoles, pero si parece ahora sí parece una carta. Una carta. Bueno, o sea, no podemos leer todo, así mensajes rápidos, por favor. Buen día, doctor del mundo mundial, soy la señora Quiroz. Mi nuera tiene hipotiroidismo y está en su 4º mes de embarazo. ¿Qué cuidados debemos de tener? Saludos a su hermoso invitado. Muchas gracias. Aquí lo comentábamos ahorita. Hace un momento exactamente estábamos platicando de estos casos en particular. De eso se tiene que resolver desde antes, ¿no? En todo caso hacer un poco de planeación en el embarazo, y hacer algunas recomendaciones específicas al respecto, pero yo en particular ahorita que les dé una recomendación así, yo no les podría decir el uso de algunos fármacos en este caso, ¿no? Comentábamos en el bisturizazo, entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es la ausencia de funcionamiento tiroideo y las hormonas que se dan, gracias a Dios, se absorben por el tracto digestivo, lo que hace muy fácil su manejo. Sí. Existen medicamentos que es pura tiroxina y otros que tienen la T3, T4, la triiodotironina, tiroxina y la tiroxina. Entonces, se vuelve muy fácil su manejo y es nada más suplir lo que hablábamos por ejemplo, el diabético. El mismo yodo, ¿no? Se les puede dar un poquito de yodo y se acabó el problema. Se acabó, ¿no? O sea, no hay tanto. El problema es cuando tienen un hipertiroidismo. Ahí sí está complicado. Porque el hipertiroidismo es el exceso de funcionamiento de la glándula tiroides y el embarazo se comporta como un exceso de energía y funcionamiento en el metabolismo del organismo y tienes que dar algo. Pero aquí sí puede afectar la glándula tiroides del bebé. Entonces sí se vuelve lo que tú dices, ese dilema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, sí. ¿No? Hay condiciones en las cuales se pueden arreglar simplemente vamos a poner un ejemplo, volvemos otra vez a lo de la infección urinaria. Se acidifica la orina, se le da vitamina C, por ejemplo, y se resuelve muchas veces este tipo de cosas, ¿no? O se le agrega este tipo de medicamentos que no se absorben y que solamente actúan a nivel local, ¿no? Este tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, ahorita estábamos mencionando el concepto de cáncer que nace en el embarazo. A ver, coméntanos. Sí, en el caso de cáncer que nace en el embarazo, bueno, pues también hay que entrar en esa disyuntiva. Podría ser que se utilice la cirugía, pues, para poder extirpar el tumor y de alguna forma empezar con otro proceso localizado, ¿no? De radioterapia, por ejemplo, o
o al uso de los anticuerpos monoclonales que son diseñados para ese tipo de cáncer en particular y pudieran funcionar. No hay garantías, por supuesto, porque esto es muy difícil de hacer, pero pudiera funcionar, ¿no? Y a mí ya me tocó un caso de una persona que no que nazca con el embarazo, que se diagnostique en las primeras semanas del embarazo, que es una situación terriblemente de disyuntiva moral, ética, impresionante, en donde se tienen que tomar decisiones en ocasiones pues un poquito drásticas. Buenos días, ¿vitiligo e hipotiroidismo tienen alguna relación? Recién me estoy dando cuenta que tengo ambas. Pues bueno, el vitiligo lo han ahora sí mencionado un poquito más con estrés y virus, y el hipotiroidismo ahora sí que de pronto sale, generalmente son tiroiditis inmunológicas, generalmente son tiroiditis, la más común es la tiroiditis de Kerván, que es la tiroiditis subaguda. Sin embargo, la más grave es la de Hashimoto, pero generalmente son así de ese tipo, no vayan a pensar que es un cáncer o es algo que sea mucho más grave. Jazmín Castillo, de 62 años, el Celebrex de 200 miligramos, ¿se puede combinar con Arcoxia de 90 miligramos? Pues los dos sirven para lo mismo. Pues no es muy recomendable precisamente por eso, porque los dos sirven para lo mismo, tienen prácticamente el mismo mecanismo de acción, son inhibidores de la ciclooxigenasa, que es una enzima que causa todo este proceso del dolor, y al final de cuentas solamente le están agregando más trabajo al hígado y pues más efectos adversos, ¿no? Y aprovecho para preguntarte lo siguiente. Recuerden que el farmacólogo Carlos Estrada de esto se dedica. Hay un tope del medicamento, o sea, hay una dosis, saturación, así es. Ya no puedes hacer más. Ya no, de hecho ese tipo de medicamentos se unen muy fuertemente a las proteínas de la sangre y cuando llegan al 90%, pues ya no, por más, le puede dar unos kilos de medicamento y no le va a hacer efecto. Es tirar. Aquí se combinaría y es dañar al organismo. Con algún analgésico. Sí, claro. Por ejemplo, las nuevas combinaciones de tramadol con acetaminofén. Exactamente, ese tipo de combinaciones funcionan mucho mejor. Que son dosis pequeñitas, pero juntos hacen un efecto una sinergia, mayor. Sí. Pero dar dos medicamentos de lo mismo. No funciona. Ana Rosa, de Victoria, de Residencial Victoria, ¿cuál es el nombre del estudio para ver cómo están los minerales en el organismo? Pedirlo como electrolitos, o sea, pedir un balance de electrolitos. Hay 4 electrolitos básicos: cloro, sodio, potasio y calcio, pero aquí puedes pedir zinc, magnesio, fósforo, todos, etcétera. Asunción, ¿puedo tomar la aspirina Protec aunque tome azulfidine 2 veces al día? Azulfidine. Me imagino que ha de ser... No estoy seguro de para qué lo utiliza esa combinación, la verdad. ¿Alguna colitis inflamatoria puede ser, o algo? No le veo ningún problema porque a final de cuentas el ácido acetilsalicílico de la aspirina tiene un recubrimiento y se absorbe a otro nivel. No creo que tendría ninguna repercusión. Felicidades a los médicos, gracias por todas sus enseñanzas. Doctor, tengo 7 meses de embarazo, llevé 3 embarazos anteriores y 2 de ellos fueron de 8 y 7 meses. Me recetaron betametasona, 2 dosis únicas de 12 miligramos. ¿Qué opina usted? Es por si se adelanta nazco preparados el bebé los pulmones. ¿Qué opina? Sí, en este caso se utiliza para precisamente madurar el factor surfactante, sí, que es el funcionamiento de los pulmones del bebé, ¿no? En este caso. Y sí es recomendable, no tiene ningún efecto y es útil, ¿no? El problema, recuerden que el bebé no respira estando dentro del útero, no respira. El bebé recibe la oxigenación a través de la sangre, pero para que sus pulmones se expandan y funcionen necesitan factor surfactante. La betametasona es precisamente para facilitar la maduración y la liberación de este factor surfactante. Tu teléfono, Carlos, por favor. 3314 30 34 16. 3314 30 34 16. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, se viene el congreso en marzo. Así es, del 3 al 5 de marzo en Puerto Vallarta, Jalisco, y los esperamos. El tiempo se fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Juan en los controles, Jesse en el teléfono, Rosy en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué haces ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos mañana, que Dios te bendiga.